Ok, pues otro capítulo más de Élite Lupa, otra ocasión en la que vamos a hablar de mitología o leyendas. Ya veremos qué nos trae Pepo y, claro, otra vez en la que tenemos aquí a Pepo. Ya hablamos de duendes oscuros, duendes malignos, ¿no? Ahora tenemos más los buenos. ¿Qué tal, Pepo? Pues muy bien, aquí deseando conversar contigo sobre mitología ¿Quién eres que tú? me está gustando Preséntate. bastante. Yo soy Pepo Sánchez, soy escritor, eh, aunque últimamente me estoy dedicando más al tema de la mitología. Tengo un canal que se llama Mitología Ibérica, que lo tengo últimamente también un poquitín abandonado, pero bueno, Es recomendable. ahí es recomendable, por supuesto. Y ahí pues explico todas las leyendas de la mitología ibérica, todo el folclore, un montón de cosas súper interesantes que, como siempre digo, a los escritores les puede servir de inspiración para generar sus historias y crear sus historias de fantasía. Porque no solamente hay mitología e historias fascinantes fuera de España, sino dentro de nuestra ciudad incluso hay cosas que pueden resultar fascinantes. Y tanto, y tanto. Yo últimamente me estoy documentando también de leyendas y mitos y estoy viendo cosas muy, muy chulas que me estoy centrando más por mi zona, por Málaga, Andalucía, y Sí, sí. ya hay cosas y material jugoso. Ya te contaré qué cosas tengo en la cabeza. Pero bueno, el caso. Cuenta, cuenta. Eh, duendes buenos, duendes Bueno, benignos. Vamos a hacer como siempre, como una especie como de, bueno, de listado, ¿no? Conforme tú me vayas a ir comentando, pues vamos a ir viendo sí. diferentes tipos de duendes y siempre, si tú no lo comentas o se te olvida, pues intentaré preguntarte, pues, dónde se localizan o, bueno, aquí tengo como punto sistema de magia, pero derivado Bueno, porque soy sí, sí, escritor. sí, bueno. Claro, ¿qué tipo de magia tiene? Estos tres, dos de ellos, uno más que nada, sí es bastante más, no mágico, pero Mágico. sí más fantástico. Ok. Y también, bueno, la apariencia. La apariencia que también eso nos interesa. Bueno, pues le digo a la gente que nos está escuchando que vamos a hablar de los duendes buenos, que es un capítulo que tenemos desde hace tiempo pensado. Lo que pasa es que siempre entre una cosa y otra ha surgido otra temática y se ha ido posponiendo. Ya teníamos, o ya hemos hecho, el Vitelupa lo podréis ver, el de los duendes oscuros. Ese lo podéis ver después Sí. de este, para Tenemos contextualizar. también el de los duendes del hogar. Duendes del hogar, efectivamente. Vale, pues coméntanos, Pepo. Pues empieza, tienes tres. Empieza por el que tú se Tengo te ocurra. tres. Bueno, como te comenté fuera de cámaras, ¿vale? Estos tres también se nombraron en los vídeos anteriores. Lo que pasa es que aquí vamos a profundizar más en ellos y vamos un poco a extender más información. Son tres duendes porque, bueno, realmente los duendes, tal y como los conocemos en la mitología ibérica, la mayoría son mínimamente traviesos, ¿vale? No son buenos del todo. E incluso, pues uno de los que voy a nombrar, el primero, que se llama el Trenti, tampoco es que sea bueno, pero dentro de todo lo malo es el menos malo. ¿Vale? El Trenti es un duende de la mitología cántabra y es un duende que por lo general se suele encontrar en los bosques. ¿Vale? Es un duende que se describe como una diminuta figura con la cara ennegrecida y que está vestido pues con ramas, con musgo, con hojas, un poco un camuflaje perfecto de la naturaleza, ¿no? Del bosque. Las travesuras que hace pues son travesuras muy inocentes. Se esconde, digamos, entre la maleza y digamos que pellizcaba a las pantorrillas de las mujeres. ¿Vale? Entonces, no sé si os ha pasado alguna vez de ir por el bosque y sentir como un pinchazo ahí, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿No? Y haceros algo, ¿no? Pues eso se supone que era lo que se decía antiguamente, te ha picado un trenti o te ha pellizcado un trenti. Sería ¿Vale? muy Esa sensación interesante. de...
Sería interesante saber qué explicación, porque claro, muchas veces todos estos temas fantásticos y tal, era como la explicación que se le daba, ¿no? O la imaginación que se daba a Claro, ciertas sí. cosas. En este caso se relacionó el tema de las mujeres. No sé yo si por fantasía masculina, ¿no? De esa época, o a lo mejor porque iban con la falda y entonces rasgaba más, pero sería interesante saber la explicación que se le podía dar a ese tironcillo que se le podría dar a un hombre. Porque, claro, ¿por qué un duende de estos le daría un tironcillo también a un hombre? Un paréntesis que se me ha ocurrido. Tú ya No, a continúas. ver, Hablamos de eso. según la descripción que existe, solamente pellizcaba mujeres. Lo que pasa es que, claro, a ver, esto como todo, pues se va extendiendo y a lo mejor la idea de que solamente pellizcaba a las mujeres, pues se queda un poco obsoleta y luego ya, pues, venga, si sientes ese pellizco en el, o ese pequeño toque en las piernas estando en el bosque, pues da igual que seas hombre o mujer, que va a ser un Trenti, digamos. No hay ninguna otra figura que, digamos, sea para hombres y otra figura que sea para mujeres. Digamos que este empezó siendo para mujeres, pero bueno, un poco por generalizar, se aplicó a tanto hombres como mujeres. Hmm. Y bueno, y este duende, aparte de hacer esa simple broma, era bueno porque solía ayudar a los niños y a los ancianos cuando se perdían en el bosque. Porque, ya digo no, este no se podía encontrar en ninguna otra parte que no fuera el bosque. Me Y recuerda, otro de... Dime. me recuerda, no sé por qué, ya tengo un poco de... Es decir, no tengo tan reciente al personaje este, pero bueno, me recuerda un poquito al Tom Bobadil, un personaje... No sé si te recuerda a Tom Bobadil, del Señor de los Anillos. Ah, bueno, sí, es que no estoy el lore de Señor de los Anillos no estoy Sí, bueno, muy ¿viste la familiarizado. trilogía del Hobbit? No, vi solamente la primera. Eh, Vi solamente pues la primera. no sé si sale en la primera o no. Bueno, en la Comunidad del Anillo sale también, en el libro. En el libro. Pero bueno, era, si no recuerdo mal, una especie de como de personaje así más chiquitillo, más enano. Creo que su vestimenta incluso estaba pues era muy temática bosque, por así decirlo. No sé si tenía alguna rama o alguna hoja, es que no recuerdo exactamente, eh, pero lo recuerdo muy uno con el bosque. Muy chiquitito, muy suyo, un poco bromista o no sé, creo que daba lugar a alguna situación cómica. Bueno, si hay alguien que no esté viendo y quiere aportar un poquito más, en alguna cosa que me haya equivocado o en que me estoy acercando, puede hacerlo. Pero bueno, se me ha venido a la cabeza. A ver, puede ser que todo esté hasta, incluso está conectado. ¿Sabes? Tú, lo que digo siempre, la mitología no deja de ser una leyenda que se ha transmitido de boca en boca durante mucho tiempo y durante con mucho recorrido. ¿Vale? Hay leyendas que originalmente a lo mejor surgieron en una punta de Europa y acabaron de aquí completamente distintas. Ya. Entonces puede ser que sea una leyenda más nórdica de un duende similar, pero que aquí pues, se haya convertido en ese duende que solamente hace eso, ¿no? Sí, a todo el que le gustaba todo el tema de mitología. No sé si era Tom Bobadil, porque lo estoy buscando aquí en el móvil y no lo veo tanto como el que yo tenía en la mente, pero bueno, a ver si encuentro algo y lo comento. Coméntanos un Bueno, poquillo más, Pep. pues este duende, aparte de ayudar a ancianos y a niños cuando se perdían en el bosque, lo más característico de él es que cuando había tormentas fuertes con mucho trueno, con mucho relámpago, con mucho ruido, ¿vale? Que es cuando se supone que aquí el ganado, si está suelto, es cuando se asusta, cuando se puede escapar. Este duende era o se supone que es el que sigue ayudando, no sé si todavía se sigue creyendo con tanta intensidad como antes, pero este duende era el encargado de ayudar a los pastores y a los ganaderos a reunir ese rebaño, esos animales que se habían escapado debido a la tormenta. Es un poco el buen samaritano del bosque.
te ayuda tanto si te pierdes como si tienes ganado y se asusta y te ayuda a buscar. Sí, buena gente, samaritano, pero bromista, ¿no? Mira, al que me refería, por lo que estoy viendo, creo que era Radagast. Si no, es más o menos este. Y si no Espérate, me recuerdo ponen las mal, gafas que tanto... A ver, me ponen sí, los... Ni idea, ¿no? creo que, sí, creo que este salía en la película del Hobbit. Y luego al que me refería del bosque, pues creo que era Tom Bobadil. Aquí me valen un poquito las cosillas y bueno, aquí por ejemplo entiendo que tiene un nido de pájaros en la cabeza, bueno, tiene ahí sus cosillas. Bueno, pues eso, esa es mi aportación probablemente con equivocaciones. Bueno, pues pasamos al siguiente, Muy a bien. los dos siguientes, que son Sí. los más... Sí, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica este que has comentado? No sé si lo has dicho. el Trenti es de Cantabria. Cantabria. Cantabria, Muy de la bien. mitología cántabra. De hecho, los tres que voy a nombrar, bueno, dos de Ujú. los tres son cántabros, ¿vale? El otro es Vale. asturiano. Pero bueno, también hay versiones cántabras, ¿vale? Ujú. Estos dos que voy a nombrar ahora sí sé que han salido en otro vídeo, pero han salido de forma muy fugaz, muy por encima, ¿vale? Ujú. Son los considerados duendes del mar, que son Duendes el Ujú. espumeru y los ventolines, ¿vale? El espumeru es mitología asturiana, aunque hay versiones cántabras, ¿vale? Y el ventolín hay tanto en Asturias como en Cantabria, ¿vale? Pasa que tienen características diferentes. Y hay una leyenda en común, con lo cual esto digamos que le da un poquito más de juego. de juego a esta leyenda. Vale, vamos a empezar por los espumeros o el espumero. Mm. Cuando vas a la playa, cuando vas al puerto, ¿vale? Vas al mar, lo más característico del mar, o una de las cosas más características del mar, es que cuando las olas rompen o cuando, digamos, la ola cae en la playa, se muere en la playa, se genera esta espuma blanca, ¿vale? Que es la que determina pues, que la ola se ha terminado. Pues los ventolines no, el espumero es un ser tan diminuto que es el que forma la espuma del mar. ¿Vale? Son Un duende pequeños grande. duendes, aunque también es verdad que según la fuente o la leyenda que leas, digamos que no hay una, ¿sabes? Según Ujú. la que leas tiene un tamaño distinto, porque hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿vale? Ya ahora lo vais a ir comprobando. Digamos que vive o forma la espuma del mar y la espuma que dejan los barcos en ese surco, ¿vale? Ujú. Cuando los barcos navegan, esa espuma que se forma alrededor de los barcos, ¿vale? Como ya habéis comprobado, es duende característico del mar. Y digamos que su misión es muy similar a la de las sirenas. Ellos tienen como una pequeñita caracola, que yo Ahora te tenía una por comentaré algo. aquí. Déjame un segundito, que yo tenía por aquí una caracola, que no sé dónde está. Sí, mientras la busca, comentaré al público que el tema de la espuma me resulta bastante interesante, ¿eh? Porque creo que se puede relacionar a varias cositas e incluso del tema de las sirenas, ¿eh? Pues sí, y luego ahora te voy a decir, porque según la mitología, ¿vale? Ujú. Estas caracolas, ¿vale? Que son pequeñitas. Bueno, esta no suena, Sí, porque bueno, no tiene el agujero. Ujú. Qué Eh, bueno. según la mitología, estas caracolas las obtenían de las sirenas. Las sirenas le daban al espumero estas caracolas Ujú. y los espumeros le daban a las sirenas
collares que ya se colgaban a modo o sea, de decorativo, ¿vale? Digamos que ellos se intercambiaban regalos. Claro, y cuando un espumeru tenía una concha de estas, ¿le servía Lo que para algo? hacía, no, lo que hacía era, las hacía sonar cuando veía, o sea, igual que las sirenas, cuando veía, o sea, las sirenas, no, perdón, cuando veía que un barco se acercaba a la costa y corría peligro, digamos que tocaban esta caracola y emitía un sonido que los alertaba para que dijeran, coño, Claro, aquí pasa algo, se, ¿vale? es que se me ha venido No a la era, mente. vale, era un poco al contrario, o sea, las sirenas, digamos que atraían a los marineros a la costa Ajá. y estos hacían lo contrario, digamos que avisaban al marinero, oye, mira, que cuidado que te vas a estrellar, Ah. Hombre, que eso la es ven. curioso. Es curioso porque es la sirena la que le da al espumeru el artefacto, ¿no? Bueno, Sí. la concha, que el espumeru utiliza para que la sirena no se salga con la suya, al final. Entonces, una especie de juego o una especie de autolimitación. Es curioso esa intención o esa dualidad que tienen los dos provocada por el propio dúo en sí. Bueno, la descripción de estos ventolines, por eso te digo que también el tamaño es un poco contradictorio, ¿vale? Según lo que veas. Pero, ¿va a pasar los ventolines ahora o...? No, los ventolines, no, perdón, el espumero. Sigo con el Vale, espumero. mira, sí, vale, perfecto. Pues antes Vale. de pasar a la descripción esa, te comento, Sí, ya que estamos hablando del tema de la espuma, sí, creo que la espuma tiene como una especie de toque mágico o de algo de leyenda y mitología. Me explico. En la leyenda de la sirenita, la primigenia, la original de todas, es que sí, cuando has comentado espuma y luego has dicho sirena, yo he recordado que el fin de la primera historia de la sirenita era que al final ella, si no recuerdo mal, la sirenita no se queda con el príncipe y al final se queda llorando y se muere la sirenita convirtiéndose en espuma. no. Creo que era algo así. El tema de la... Sí, yo creo que al final acababa en tema de muerte y estaba la espuma. Por otra parte, ¿Qué ha pasado? Eu, ¿has sido tú o has sido yo? ¿me escucha? Ahora sí. Uy, pues ahora se me ha cortado y creo que a mí. ¿Qué ha sido lo último que he escuchado? ¿Qué ha sido lo último que Estaba, ha escuchado? no, lo que habías dicho era lo de la sirenita, que Ujú. cuando el final original era que se moría y formaba Sí, parte de la espuma del mar. Ahí te sí. quedaste. Y vaya, eso creo que no sé si hay más de una versión, pero vaya, si no recuerdo mal era eso, acababa en muerte y y se fundía con la espuma del mar. Así era el tema. Pero es que yendo a más allá, no sé si conoces tú al monologuista andaluz, creo que es de Sevilla, Manu Sánchez. Sí, Me encanta ese hombre. El caso es que hace un tiempo él siempre explicaba cosas con una pizarrita. Y a él le gustaba, todo el tema de la leyenda y mito le gustaba. Entonces, en cierta ocasión explicó historias de la mitología griega o... Sí, creo que era más tirando a lo griego, ¿no? Porque el tema romano no me encajaba tanto. Pues explicó el nacimiento de un dios, o al menos de un personaje de la mitología griega, eh, que estaba relacionado con la espuma. Creo, no sé si era Zeus o Cronos o algo así, se explotaba como una espinilla o algo así. Es que lo explicaba de una manera muy cómica y no sé hasta qué punto es esto exactamente, pero decía que se explotaba una espinilla y lo que le quedaba, lo que le salía, caía al mar y se mezclaba con la espuma y así salía un personaje mitológico, una especie de criatura o algo. El nacimiento de un, no sé, de como uno no de los... sea Neptuno. Pues yo qué sé, podría ser, pero no me suena Neptuno, pero podría ser. Si alguien quiere comentárnoslo,
pues No lo sé, no bienvenido lo sé, no. en los mensajes. No estoy puesto Eh, tanto en mitología griega, no estoy tan puesto. no, yo tampoco, por lo que se puede ver, yo tampoco. No sé si entonces, todo esto lo estoy comentando para poner sobre la mesa el tema de la espuma del mar. Entiendo que al final, pues como las personas desde hace mucho tiempo no sabían explicar por qué salía, de dónde salía esa espuma, pues al final se creaban sus cosillas y al final, pues podía dar a cosas mágicas. No sé si a ti te consta que el tema de la espuma ha dado juego a estas cosas, más que nada por el espumero. Aquí, o sea, aquí en Asturias, digamos que no hay nada así relacionado con la espuma, aparte de lo del espumero, no tiene ningún otro significado. Ujú. Tampoco te digo que no exista, ¿vale? Yo no lo sé. Claro. Probablemente exista, probablemente alguien lo haya, o alguna zona de Asturias, que seas tú que aquí las leyendas cambian y las historias cambian cada 100 kilómetros. Puede ser que en alguna comarca o en algún sitio tal, pues sí tenga algún tipo de significado la espuma de mar. Aquí de Mira, momento, por lo que yo sé, es solamente el espumero. mira, esto me viene perfecto porque es que me he estado documentando y mira, he puesto, ¿vale? En Google, mitología griega, nacido espuma del mar, ¿vale? Y te sale Afrodita, ¿no? Explico aquí lo que Sí. sale rápidamente. A Afrodita se le conoce como la diosa nacida de las olas o la nacida del, bueno, de Semen, ¿no? De Dios, ¿vale? Esta diosa, surgida de la espuma, nació del mar, cerca de Pafos, Chipre, después de que Crono... Ah, mira, por lo mejor iba por aquí. Después de que Crono cortase los genitales a Urano con una hoz y los arrojase tras él al mar. Aquí está, aquí está. Madre mía, qué Mitología turbio griega, todo. nacido espuma del mar. El caso es que Afrodita, 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 ¿de qué era la diosa de qué? ¿Del amor era o qué? sí, sí, era del amor, de la sensualidad y tal. El caso es que creo que esta, si no recuerdo mal, está relacionada con Venus de los romanos. De los romanos, ¿eh? Sí, y con otra fenicia, tío. A ver, Afrodi... Mira, afrodisíacos. Mira, la palabra afrodisíaco viene de esto, ¿no? De Afrodita. Afrodita, fenicia, mm, Astarte. Sí, Astarte, sí, Astarte, Astarte, que es como la sí. Ataecina ibérica. Mm. Sí, sí. Ataecina la quiero también mirar yo. Ataecina. Pues eso, tenemos como esa trilogía, ¿no? De Astarte, Afrodita y Venus. Y bueno, relacionada con el mar, el tema este de la espuma, ¿no? Otra vez. En el Mediterráneo, sobre todo, pues como se utilizaban mucho los barcos, pues al final estaba, bueno, y las olas, ¿no? Bueno, se veían las olas, pues la espuma, pues al final era algo que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, esa era mi aportación con el tema de la espuma. De la espuma. Sí, pues nada, iba a comentar la descripción Vale, del la espumero. descripción del espumero, ¿vale? Bueno, como ya dije antes, los tamaños, según la leyenda que leas, pues varían bastante, ¿no? Ujú. El espumero se le describe como un duende pequeño, pues que está cubierto de algas, ¿vale? Es como un niño pequeñito, muy mofletudo, con pecas en los carrillos. Y Ujú. bueno, y su vestimenta es, digamos, un traje hecho con algas. Y hay dos tipos de nuberos, o sea, joder, nuberos, no, madre mía, de espumeros. Bueno, Están los rubios y ujú. los morenos, ¿vale? Los morenos son, digamos, estos que explicamos al principio, los que hacen sonar la caracola, pero también existe otra leyenda, otro tipo de historias, que no solamente alertan a los barcos con sus caracolas, sino que en mitad de la noche, en mitad de la oscuridad, cuando los barcos con sus luces se acercan al mar, digamos que el reflejo de esa luz invade, o sea, digamos que impacta en los ojos de estos espumeros, Ujú.
Y al ver esos ojos brillantes de los espumeros, los barcos se alertan y, hostia, es como si fuera el efecto de un faro, Claro. ¿vale? ¿Pero cómo Pues refleja? a ver, se supone que los barcos tienen su iluminación. Entonces, no sé antiguamente cómo sería. No sé si es que antiguamente a lo mejor este ser era el que proyectaba directamente la luz, pero la leyenda que yo he leído pues decía, o digamos que ponía en contexto que era el barco el que proyectaba la luz y que ese se reflejaba, digamos que rebotaba en los ojos de los espumeros, ¿vale? Entonces hacía un poco como que de espejo, rollo espejo, y entonces se asustaban y decían, uy, aquí hay un espumero, estamos cerca de la costa, hay que dar media vuelta. Se me viene a la mente la luna, ¿no? Las noches de luna clara, ¿no? Que Sí, sean... también puede ser tuvieran eso. mucha luz. También puede ser eso. Sí. También, a ver, yo también te digo una cosa, a ver, es que también estas leyendas también está un poco, a ver, ¿cómo se dice la palabra? Están sujetas a la interpretación de la persona que las lea, Ya. porque muchas de ellas están escritas en un lenguaje muy antiguo, con una prosa muy mareante, como digo yo. Y claro, sí, según la persona que la haya traducido a un lenguaje más contemporáneo, pues puede significar una cosa u otra. La versión que yo leí me dio a entender eso, que era una luz, o bien de la luna, o bien del barco. Yo Ya. entendí más bien del barco, que digamos que esa luz se proyectaba en los ojos de este ser y rebotaba. Y entonces como que se asustaban los marineros y tenían que dar media vuelta. Sí, voy a Pero, dar... Bueno, dale, sí, dale, y ahora, dale. Ahora voy a comentar otra cosa vale. en temas de iluminación. Los morenos eran estos que se encargaban de advertir a los marineros dentro del mar, y los rubios eran los que eran capaces de pisar tierra firme e ir a advertir a las familias de los marineros el estado de sus familiares. ¿Vale? Si, por ejemplo, o sea, digamos que era como el que le informaba de si estaban bien, si habían tenido algún percance, eran como los mensajeros de los marineros en alta mar a sus familiares. ¿Y cómo le informaban? ¿Se sabe o a saber? Puede ser Se por un supone sueño, que, no sé, se supone que no lo sé cómo será, la verdad. por un sueño, una señal de algún Puede animal o ser. algo, imagino, la interpretación. Mm. Vale, sí. Mira, ¿has terminado con el espumeru? Sí, más o menos sí. A grandes rasgos sí, termina ya. Dale lo que tengas que decir y ahora hablo yo del ¿Vale? tema de la iluminación, para no No, cortarte en porque, esta a ver, parte. te digo que ahora empezaríamos ya un poco a la conexión entre Espumeru y Ventolin. Mm. Entonces, mejor, di tú lo que tienes que Vale. decir, empiezo con el Ventolin y luego ya al final uno Espumeru y Ventolin. Vale, pues mira, bueno, tú lo sabes bien y la gente que siga sobre todo el tema de leyendas también y mitología de Itelupa lo sabe. A mí me gusta bastante Noctiluca, ¿no? Y se Sí. supone que está relacionada con, bueno, con Malak, que pudo dar origen al nombre de Malaca. Entonces, esto está, parece ser que tiene como una cueva, ¿no? Que es la famosa Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, pueblo de Málaga. Vale, el caso es que en la playa del Rincón de la Victoria parece ser que ocurre y en otros puntos de Málaga y entiendo que en otros puntos también. Me explico. El nombre de Noctiluca es interesante en esta anécdota porque parece ser que, bueno, ya sabemos que los científicos a veces ponen nombres raros a los bichos, ¿no? O hay una especie de bicho muy chico en el mar, no sé si es una bacteria o una especie como de alga o una especie como de plancton o algo así, que es luminiscente. Sí. Entonces, esto ocurre sobre todo en verano, si no recuerdo mal, y al ser luminescente, pues se aprecia más por la noche. Entonces, esto da pie a algunos momentos en los que hay como Sí, cuando. Sí. pero
puntitos brillantes de color azulado, Sí. si no recuerdo mal, Creo que en lo que es la playa. A esto se le llama noctiluca, no sé qué, no sé cuánto, noctiluca. Tiene ese. o sea, al efecto de que brille, digamos, la espuma de mar, ¿no? Al bicho, Sí. en su nombre Al latín, el bicho. nombre Sí. científico es bla, 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 noctiluca. Son dos palabras, Noctiluca. ¿no? Y una de ellas es noctiluca, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, esto se relaciona a pues, las explicaciones que en la antigüedad intentarían dar a este suceso, ¿no? Y parece ser que en el Rincón de la Victoria este suceso se da. Y, bueno, pues a Noctiluca, a Málac, también por ampliación hasta el día de hoy a la Virgen del Carmen, ¿no? Esta especie de protectora marina se la honra en época de verano. Y este suceso ocurre en verano. Y Noctiluca, en esa época, la primigenia, ¿no? Noctiluca tenía una Sí. relación con la noche, ¿no? La Con luna. la noche, porque claro, la luna, las estrellas que te guiaban, es decir, ese cielo que te podía guiar en la noche oscura, que era lo único que te podía servir, esas noches de luna clara, ¿no? Entonces, toda esta relación, bueno, ahí tenemos esa especie de protección, esa especie de adoración, ¿no? Y uno de los motivos por el cual se le ha podido poner a estas cositas que también iluminan, ¿no? En la noche del mar, concretamente en la zona, en la época de verano, ¿no? Pues bla, 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 Noctiluca o algo así. Ahí tenemos que eso en cierta parte no es espuma, ¿no? Pero bueno, brilla en el mar. Bueno, Tiene, a ver, forma parte de la espuma. O sea, digamos que la espuma, o sea, no sé, científicamente no sé cómo se formará la espuma del mar, no sé qué efecto habrá ahí que sí, produzca esa espuma. efecto químico. Pero digamos que dentro del agua, digamos que estará disuelta esa bacteria o ese trocito de alga Sí. que al juntarse o al moverse, pues hará este efecto de luminiscente, ¿no? Que brilla en la oscuridad. A ver, yo no lo he visto nunca en persona, si he visto vídeos, he visto fotos de cómo es y, a ver, llama la atención bastante. Es Sí. bastante llamativo. Seguramente, no te digo que no, que haya por ahí algún tipo de... Porque si esto sucede... madre mía. Si esto sucede ahora, habrá sucedido Ocurre ahora, durante en la actualidad. toda la vida, ¿vale? Ha sucedido siempre. Entonces seguramente sabes tú que antes todo lo explicaban de forma mitológica. Entonces seguramente habrá algo que atribuya la creación de esta espuma que brilla. Algo tiene, y probablemente sea algo con los ventolines, o sea, con el espumero. A lo mejor seguramente es lo que tú dices, a lo mejor eso que veían que brillaba en el mar no era el reflejo, sino era este mismo alga que brillaba y pensaban que era un ventolín. O sea, joder, madre mía, que me estoy equivocando constantemente. Que era un espumero. Eso. Venga, pues el subconsciente ya quiere que salga Sí, el los ventolín. ventolines, Así madre que mía. vamos. Bueno, pues venga, vámonos de Asturias a Cantabria. Los ventolines, ahora sí, los ventolines. Los ventolines son duendes del aire, pero claro, están más relacionados con el mar. ¿Por qué? Porque digamos que son los que ayudan a los pescadores. Su tarea principal es ayudar a los pescadores, al igual que el espumerú. ¿Pero de qué forma ayudan a los pescadores? Pues cuando se dice que cuando un marinero solitario se encuentra pescando en el mar o en el río o se encuentra ya agotado, cansado, que no puede, pues el propio ventolín es el que baja, ayuda a recoger la pesca y con suavidad mueve la barca hacia la costa para que este hombre, no por el cansancio, no desfallezca y llegue sano y salvo a tierra. Esto es un poco una descripción de lo que hace rápidamente, pero tiene muchas más cosas chulas, ¿vale? El ventolín, su representación gráfica es un duende con alas verdes. Dicen algunos que es como los ángeles, que no tienen sexo, es una cosa así muy mística. Y lo que más se caracteriza es eso, es el que
son digamos, los que provocan las fuertes corrientes de aire. Pero son corrientes de aire siempre beneficiosas, nunca son perjudiciales, ¿vale? Es como el antagonista del Nuberu. El Nuberu es en Asturias y en Cantabria el ser que crea las tormentas, que crea los vendavales, pero casi siempre son perjudiciales, ¿vale? Aunque bueno, ahí hay unos pequeños matices que hay que también tener en cuenta, pero bueno, se le considera el antagonista, la parte contraria al Nuberu. Todo lo que hace el Ventolin suele ser beneficioso. ¿El Nuberu es un duende también? No, el Nuberu es más cercano a un dios, aunque no es un dios, es como el señor de las tormentas. ¿Vale? Todo lo que es como es el de las tormentas. Sí, no, pero ¿cómo era? Poseidón, no, Poseidón es el de las... No, Zeus, como Zeus. Es un Zeus, digamos, de la mitología asturiana, ¿vale? Aunque no es tan poderoso, pero digamos que sí, se encarga de los rayos, de las tormentas, del granizo, de todo lo relacionado con el clima, ¿vale? Aunque sí que es verdad que ya he dicho, tiene muchísimas cositas que hay que matizar. Pero bueno, volvemos a los ventolines. Okay. Todo lo que hace es bueno. Y una cosa que hace en conjunto con el espumeru, y volvemos a la versión primera del espumeru, que es el de la caracola, ¿vale? El Ventolin, ya esta versión es un poco más la que se asocia con la asturiana, ¿vale? El Ventolin es originalmente cántabro, pero también hay versiones asturianas, al igual que el espumeru, ¿vale? Lo que hace el Ventolin es ayudar al espumeru a tomar aire, o sea, a elevarse, ¿vale? Sopla, genera corrientes de aire y levanta a los espumerus del mar y los envía hacia el campo, hacia las tierras que están poco regadas o que están secas, ¿vale? Me lo imagino como cuando las olas van rompiendo los acantilados, que entiendo que por el mar Cantábrico hay, cuando el viento, que allí también hay, te da como la espumita en la cara, te va dando como las gotitas de agua en la cara de, mira, parece que el mar... Por ahí va la cosa. Que parece que el mar al romper se funde con el aire y está entrando en la tierra. Por ahí va la cosa. El espumeru usaba estas conchas, además de para, o sea, estas conchas, estas caracolas, además de para soplar y hacer sonar para advertir a los marineros, las usaba para llenarlas de agua. Con este agua regaba los campos desde el aire. El Ventolin los lanzaba por el aire y el espumeru regaba vaciando el agua que tenía dentro de esta caracola. Te estoy hablando de miles, millones de espumeros a la vez, ¿vale? De hecho, hay al Nuberu. Sí, pero claro, como ya digo, es la parte buena, porque el Nuberu, digamos que, ya te lo voy a decir para que un poco te quede más claro cómo era realmente el Nuberu. El Nuberu era según le convenía, es decir, el Nuberu, digamos que era una persona que se manifestaba terrenalmente como un vagabundo. Un vagabundo que visitaba los pueblos y que generalmente pues, pedía limosna y pedía ayuda. Si tú a este mendigo le ofrecías ayuda, este ya en forma de Nuberu te recompensaba pues con una lluvia moderada para que tu cosecha fuera buena y tuviera pues una buena producción, ¿no? En el cambio, si eras desagradecido o no te ayudabas a este vagabundo, el Nuberu, o sea, este vagabundo que se transformaba en Nuberu, que era la leche de este hombre, pues lo que hacía era castigarte pues con granizos, con aguas torrenciales para perjudicar tu cosecha. Digamos que claro, antiguamente las cosechas lo eran todo, vamos. Era, digamos, el sustento de las
de las familias, incluso de los pueblos enteros. Ya. Y entonces este era el pequeño matiz, ¿no? Seguramente el Nubero, pues, es que claro, es que la historia es mucho más amplia. El Nubero, digamos, originalmente no es un ser malo, pero digamos que es un poco veletilla, ¿vale? según le venga gana, te puede hacer la puñeta o te puede ayudar muchísimo, ¿vale? Pero en el caso de los espumeros y de los ventolines, yo te digo que no hay ningún ápice de maldad en nada de lo que hagan, ¿vale? En todo lo que hacen es bueno. Bueno, pues ahora, más cositas de los ventolines. Ya dijimos que eran seres del... Vale, sí, volvemos al tema de lo que hablábamos, de que podían ser muchos espumeros a la vez, soltando el agua de las caracolas, tal y cual. Vale. Sí. Hay una canción, que ahora mismo no sé cómo es, que está relacionada con la leyenda del ventolín, que era, digamos, una manera de invocar a los ventolines, que era una cosa así como que no sé qué, ventolines de la mar, el marinero está cansado y no puede remar, o algo así. Entonces, al pronunciar esta canción, estas palabras, se dice que surgía de la nada como un ejército de puntos en el aire, que eran los ventolines, que iban a ayudar al marinero necesitado. ¿Vale? Unos se encargaban de los remos, otros se encargaban de abrigar al marinero y otros se encargaban de con sus... porque ellos el aire lo generaban, aparte de con sus alas, con su boca. Digamos que llenaban sus carrillos de aire y soplaban suavemente para mover el barco hacia el mar. Entonces supongo que ese mismo ejército que salía de la nada para ayudar al marinero, digamos que también a lo mejor surgiría para elevar al espumero y que regara los campos. Así que tú imagínate cómo tiene que ser eso. O sea, yo, la verdad que, ¿cómo tendría que ser o la imaginación de las personas de aquella época o lo que tenían que haber visto? Porque claro, muchas veces la mitología es ver algo que no tiene mucha explicación y la gente pues empieza como que a inventarse razones, la imaginación, ¿no? Entonces, ¿qué podrían ver en el cielo para que digan, ostras, estos son espumeros? ¿No? A lo mejor, o sea, a lo mejor eran luciérnagas o eran... No se sabe, ¿no? No. Pero resulta curioso el imaginar, no sé, qué tipo de alucinación habrán visto para que se haya creado esta historia del ventolín. Porque, seguimos, el ventolín no se queda ahí, el ventolín tiene muchísimo más. El ventolín, Guay, ¿eh? al igual que el espumero, también comunicaba a la familia el estado del marinero o el estado de los familiares que están fuera de casa. ¿Vale? Era el que ayudaba a guardar dentro cuando una persona fallecía y había un sepelio, antiguamente lo que se hacía era en las casas, pues se guardaba, digamos, no me acuerdo de la palabra en sí. Bueno, cuando se hace esta ceremonia que hace antes de enterrarlo, no sé cómo se llama ahora, no me sale la palabra. No, la misa no, el velatorio. El velatorio. El velatorio, que es eso, cuando se reúne la familia en torno al muerto, pues se dice que los ventolines se ponían en las ventanas y emitían como suspiros de lamentación, ¿no? Y otra cosa, o sea, juega mucho con el tema del aire, el tema de los suspiros, el tema del último adiós, de las últimas palabras, es un poco esa forma. Esta es una forma más más romántica, más no sé, más decorada, más, no sé, más, yo creo que más de cara a lo literario, porque sí que es verdad que
Es que el viento da pie a muchas cosas. Cuando, por ejemplo, me imagino la zona de Cantabria, ¿no? Bueno, el Espumeru, no, Ventolin es de Cantabria, pero tiene la versión, sí, es de Cantabria. Me imagino, bueno, lo mismo es, porque tanto en Asturias como en Cantabria, como en toda esa zona, están todas esas montañas, con todos esos árboles. Entonces todo el mundo sabe que cuando el viento sopla en los bosques, pues forma unos Silva, sonidos así muy curiosos, y claro. también en toda esa zona del Cantábrico también suele llover. Entonces me imagino esa llovizna chica de esta de agüita chiquitita, ¿sabes? Combinándose con algún tipo de viento. Entonces esa es la combinación que a mí se me venía a la cabeza con el espumero y el ventolín. Y esa es, pues, es benigno, es bueno, porque no hace daño a nadie, se puede seguir caminando, los cultivos siguen hidratándose, es decir, me gusta, es muy lógico, es muy fácil pensar en todo el juego que da el viento, pero tampoco se suele decir a menudo, pero es que da mucho juego el viento. Ahora que dices lo del silbido de los bosques, ¿vale? Hmm. Mm, sí que es verdad que, claro, tú estás en el bosque por la noche o, bueno, en medio de la nada y escuchas el viento, pues sí que es verdad que emite sonidos muy característicos que incluso pues pueden llegarse a confundir con humanos en algunas, bueno, o sea, más que humanos, de origen animal, ¿no? Sí. Eh, lo que decías de... Bueno, voy a decirte otra cosa antes de seguir por este lado. Uh-huh. Los ventolines, aparte de llevar el mensaje de las personas que habían fallecido y del estado de los familiares fuera de su hogar, también lo que hacían era transmitir el suspiro del enamorado. Claro. Si tú estabas enamorado y suspirabas porque echabas de menos a tu amada o tu amado, el ventolín era el encargado de... Por eso decía que esto es un poco más, en plan, no sé, más Romántico, romanticismo. literal. No sé. Cogían ese suspiro y se lo hacían llevar a la otra persona. Pero lo más importante del ventolín es que era el ser que tenía más propiedades mágicas de toda Cantabria. Digamos que Cantabria se caracteriza por tener eh, los seres mitológicos más mágicos o más fantásticos de toda la península ibérica. Mm. ¿Vale? Y el ventolín es uno de ellos, porque aparte de todo esto que hemos dicho, o sea, te he dicho, tú no me lo has dicho, yo te lo he dicho, tenía una peculiaridad que es que en la noche de San Juan, que es la noche mágica por excelencia, ¿vale? Relacionado con Luca, con Mala, que... Sí, bueno, es que si te paras un poco a leer leyendas y sobre todo las de aquí de la parte del norte de España, casi todas, en algún punto en concreto, sale o se nombra la noche de San Juan como un acontecimiento en el que sucede algo especial con esa Sí. criatura. Y en el caso del ventolín, los ventolines estaban asociados pues a la gran mayoría de criaturas mitológicas de la zona. Estaban con los espumerus y también estaban con la mítica Shana. ¿Vale? Las Shanas, en la mitología asturiana, son las ninfas del bosque por excelencia. ¿Vale? Digamos que es el ser más representativo de la mitología asturiana. ¿Vale? Estas Shanas en San Juan también son muy especiales porque es el único momento del año en el que se pueden liberar de su maldición. ¿Vale? Digamos que las Shanas son mujeres encantadas que para poder liberarlas de su encanto, el hombre afortunado o desafortunado, según se mire, tenía que pasar una prueba de valentía en la noche de San Juan. ¿Vale? Si la pasaba, pues bien, liberaba a la sana y se iba por ahí feliz y contento con un montón de oro, pero si no la pasaba, pues el hombre, digamos que las pasaba putas. Mm. Y el ventolín, en la noche de San Juan,
danzaba con las llanas. Y en esa noche, que es una noche en la que se supone que debe caer más rocío de la cuenta, ¿vale? El rocío pues es este pequeño agua que cae por las noches, estas pequeñas heladas que hay al amanecer. Este rocío, digamos que lo creaba o lo dispersaba el ventolín con sus alas. Y se dice, se cree, y todavía se cree, que si en la noche, o sea, en la mañana de San Juan, ¿vale? La madrugada de la noche de San Juan, recogías este rocío, este tenía propiedades mágicas, propiedades curativas y te daba pues mucha suerte en general. Leyendas de este tipo hay montones, ¿vale? El tema de la fortuna y la noche de San Juan, hay una en concreto que no recuerdo muy bien. Ah, vale, sí, hay otra, por ejemplo, que es en Cantabria, que es de los caballucos del diablo, que es una mezcla de duende y ser malvado, o sea, es una cosa un poco rara, ¿vale? Los caballucos del diablo son como pequeños diablillos que surgen en la noche de San Juan, ¿vale? Montados como en un pequeño caballo con alas, tal. Sé que hay no sé si me equivocaré, unas libélulas que se llaman así, o... Sí, eso sí, bueno, es como una versión de esa libélula, pero con alguien montado encima. Eso es de la mitología cántabra. Y estos caballucos lo que se dedican es a destruir todos los tréboles de 4 hojas que hay en los campos. Porque se dice que el que encuentre un trébol de 4 hojas en la mañana de San Juan va a ser una persona súper afortunada y súper dichosa durante toda la eternidad. Entonces, los caballucos... ¿Los tréboles están relacionados con la suerte? Con la suerte. El trébol de 4 hojas. Y a ver, que se me olvide más del Ventolin. Y creo que ya está. Creo que ya no tengo más nada que decir que es Ventolin. Bueno, lo que apuntar. La pregunta estrella, la que todo el mundo está esperando. ¿Qué tiene que ver el Ventolin con el inhalador? ¿Qué es el inhalador? Ah, vale. Vale, ya. Ya lo han pillado. Yo, hostia, ¿qué ser mitológico es el inhalador? Me he quedado súper rayado. Uno de una montaña muy, muy rara de Cantabria. Pues no lo sé. No sé. Entiendo a lo mejor por el tema de soplar, sí, no lo sé. Te insufla fuerza o aire, ¿no? No sé. Sí. ¿Qué quiero pensar? No lo sé. Puede ser. Algún tipo de relación tendrá, no lo sé. Un inhalador benigno, bondadoso. Yo te digo que si quieres un día hacemos un vídeo solamente de la mitología cántabra, porque bueno, o sea, es que son un montón de cosas y aparte son muy, no sé, son muy propias para escribir un libro. O sea, son cosas súper mágicas, súper raras que tú dices, ¿cómo la gente se ha podido imaginar que esto pasaba en realidad? Pues mira, un día si quieres hacemos ya que capítulos anteriores dijimos, pues uno de los siguientes va a ser el de los duendes buenos. Y ha llegado el momento, sí. Ha sido hoy. Pues si quieres, en algún futuro podemos hacer de mitología cántabra. Y luego, aparte, ¿tú te verías capaz de hacer uno con temática de Noche de San Juan? Hombre, se puede, sí, yo creo que sí, buscando, digamos, todos los seres que tienen algún acontecimiento especial en la noche de San Juan, sí, que seres, son bastante. Leyendas, es decir, en verdad, seres hay seguro, pero que pueden ser también leyendas. Es que, de hecho, bueno, a ver, mira, yo estuve leyendo hace poco, bueno, antes de dejar un poco el canal de YouTube aparcado, la última leyenda que leí, que era de Castilla-La Mancha, no sé de qué zona era,
creo que de Ciudad Real o por ahí era, que una de las leyendas era también de una mujer que encerraban en una cueva y que casualmente, al igual que sucede aquí en Asturias con las shanas y con muchas otras criaturas, el momento en el que su maldición dejaba de tener efecto era la noche de San Juan. Anda. Claro, Digamos, yo, y creo que, o sea, a lo mejor no me estoy equivocando, pero tengo la sensación de que todas las leyendas de la mitología ibérica y bueno, la mitología en general de por aquí de España tienen ese punto en común, que en la noche de San Juan todo lo malo desaparece, todo lo malo pierde efecto y todo lo bueno, digamos que duplica su poder. Claro, es el momento en el que el día, esta dualidad de la luz y la oscuridad, ¿no? Es el momento en el que hay más día y menos noche. Eso puede ser Exactamente, sí, digamos interesante. que sí, la noche representa el mal y el día representa el bien. Sí, puede ser una... Sí. Sí. Y sería interesante ver porque al final San Juan, ¿no? Pues está relacionado con el tema cristiano, ¿no? Pero claro, Sí. la iglesia ha sido famosa al final por extenderse absorbiendo, ¿no? Un montón de culturas anteriores. Estaría bien incluso ver, pues, por qué esa fecha, porque normalmente es que han absorbido una festividad de alguna cultura que hubiera anterior que caía más o menos por esa fecha. Bueno, eso es interesante. Pero bueno, para no alargarnos, que ahora también tengo otro capítulo, te paso ya la última pelota para que tú puedas decir lo que tú quieras y ya en el momento en el que tú termines, pues concluyo yo. Pues nada, yo sé, decirlo de siempre, que si os gusta la mitología, que leáis, investiguéis y veréis que hay un mundo increíble de leyendas, historias y cosas fascinantes. Es que cuanto más investigues, más boquiabierto te vas a quedar, porque hay cosas, como tú mismo has dicho antes, incluso en Málaga, que Málaga es una ciudad que realmente, bueno, no es como Granada o no es como tal, que tiene, pero tiene mucha mitología y desgraciadamente se pierde porque la gente no habla de ella, no, digamos que tampoco es una cosa que se dé en las escuelas como se pasa con la mitología griega, que eso nunca lo entenderé, porque se da la mitología griega y no se da la mitología de tu país. Yeah. Pero bueno, y hay muchos libros, hay muchas gente, o sea, muchas personas que se dedican a difundir esto. También hay que tener cuidado con qué cosas lees y con qué cosas te crees, ¿vale? Porque siempre hay muchas fuentes que son exactamente. Y que al fin y al cabo es nuestra cultura, es nuestro pasado y hay que saberlo. O sea, creo que es para conocer, para saber cómo somos actualmente, hay que conocer también cómo éramos, para comprender un poco cómo somos en realidad. ¿Qué es lo que nos ha pasado en este transcurso de los siglos para que seamos como somos ahora? Seres más racionales. Claro, efectivamente. Eso de conocer la historia para comprender el presente, pero claro, la historia en realidad no son tan solo los sucesos históricos, sino también las leyendas y los mitos, que eran las explicaciones, Claro. las interpretaciones, porque eso ya no son hechos, que a veces también pueden combinarse con los hechos, ¿no? Y difundirse. Pero más que hechos, a veces son las interpretaciones, los pensamientos, las explicaciones que daban, y bueno, como eso, pues, ha derivado en lo que somos ahora también. Una cosa que no leí que leí hace mucho era un artículo de un periódico de estos digital que me dejó, me voló la cabeza. Había una planta, no sé en qué zona de España era, o no sé si ni siquiera en España, creo que era en Europa, que mitológicamente, ¿vale? Según varias leyendas, digamos que tenía, al igual que he dicho antes lo del rocío, tenía
cualidades, ¿vale? Que digamos que daban al ser humano, pues, era mucho vigor, mucha suerte, mucha tal. Y claro, esta planta era muy complicada de encontrar, no era una planta muy habitual, ¿no? De hecho, por eso tenía ese valor, ¿no? Porque como era complicada de encontrar, la persona que la encontrase, digamos que tenía esa suerte. Pues se ve que esta planta en la actualidad se ha encontrado, ¿vale? Ya es más fácil de encontrar, se ha analizado y científicamente sí es cierto que esta planta tiene cualidades que son muy beneficiosas para la salud. Claro, volvemos a lo mismo. Todo lo que hoy sabemos científicamente está basado en creencias de muchas personas. A ver, todo no. También hay cosas que han pasado al revés. Cosas que antiguamente se creían que eran buenas, que eran saludables, que eran tal, que luego se ha demostrado o que no valen para nada o que incluso son malas. Pero muchas de ellas, sobre todo en temas de plantas, de cosas medicinales, de tal, que en la antigüedad, sin tener ningún tipo de medio para saber si esta cosa era buena o mala, porque científicamente era todo, o sea, era todo por sensaciones, Claro. porque a lo mejor tú te lo tomabas y te sentías con más energía, pues dices, mira, esta planta es buena para dar energía, ¿no? Pues se ha demostrado con el tiempo de que muchas de esas historias que no tenían ninguna base científica, al final se ha comprobado de que, hostia, que sí, que es verdad, que esta planta pues tiene estas propiedades que dicen, o sea, todo lo que decían que aportaba al ser humano, es verdad que lo aporta. Sí, sí, es que al final se nos olvida que esta etapa a la que nos referimos ha durado siglos, siglos, siglos y siglos y han sido a base de ensayo y error y a base de ir viendo. Entonces, bueno, unas bases orientativas que se asimilan a la actualidad, pues al final tenían y dominaban. Ok. Pues ya está, yo por mí está todo dicho. Pues nada, Pepo, muchas gracias por esto. Se queda pendiente, lo tengo aquí apuntado, el de mitología cántabra y el de Noche de San Juan. Si al final Vale. reúnes algo sustancioso, interesante, pues también se puede dar juego a ese. Y nada, si queréis más de Pepo, porque sepáis que hay más capítulos de Pepo. Pepo, ¿quiere decir algo? Vamos a hacer una cosa, mira, ahora que para que esto ya se quede grabado y quede ya constancia, voy a hacer un vídeo, me comprometo a hacer un vídeo en mi canal. Dale. Explicando el sentido de la Noche de San Juan de la mitología, ¿vale? Intentando pues reunir todas las leyendas que pueda en las que la Noche de San Juan tenga pues un toque especial, ¿no? Que ya digo que son muchísimas. Entonces voy a hacer el vídeo y en cuanto tenga el vídeo, si tú puedes, pues hacemos más que nada porque así ya tengo también yo la información fresca en la cabeza. Yo por mí encantado. Mira, si quieres, se me ocurre, ¿vale? Se me ocurre. Sí. Yo también tampoco es que sea yo una estratega de YouTube, pero bueno, sube el vídeo ese por las fechas de San Juan, entonces la gente va a buscar eso en YouTube. Mira, sí, cierto. Claro, y ya más, bueno, pues, no sé, un mes vista o así de eso. Si quieres, podemos hacer ese episodio y, bueno, pues se redirige, pues, X gente de aquí a eso, dándole un empujón más. Y es que la Noche de San Juan en realidad es algo gordo y místico. Yo creo que puede dar juego. Me parece correcto. Ok. Vale. Pues nada, señor Carlos, un placer. Pues nada. Para toda la gente que busque a Pepo, Mitología Ibérica en YouTube, es el que nos referimos. Buscarlo por redes sociales. Si queréis más de mitología y leyendas con Litelupa, además, pues aquí hay, estando también Pepo presente en esos capítulos. Y si queréis más de Litelupa, pues hay capítulos de sobra. Estamos en el 120 y pico. Así que ve rascando. Con eso concluimos y con esto terminamos. Hasta luego.